libre al fin. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha hecho libres. Hace 60 años, prácticamente 60 años, que estas palabras las pronunciaba Martin Luther King delante de más de 1 millón de personas. Han sido palabras que han sido repetidas durante los últimos años y en cierta manera han transformado la realidad en nuestro mundo, aunque no tanto como debieran. Pero seguimos en esa lucha, la lucha por la libertad. Y me impresionó que esta mañana tanto lo que el Señor movió a Valentín para leer como la mayoría de las canciones, aunque las últimas tenían que ver más con la adoración, con buscar al Señor, pues hablaban de lucha. Si recordáis, el pueblo de Israel fue libre por un acto unilateral del Señor después de muchísimos años siendo esclavos. Ellos, además, era literal su esclavitud, no solamente espiritual. Y el Señor hizo milagros que ni podríamos imaginar, como fue abrir el Mar Rojo y muchas otras cosas, para que ellos realmente no solamente se sintieran libres, sino supieran, tuvieran la certificación de que podían vivir una vida en libertad. Pero cuando llegamos al libro de Josué y el capítulo 3, nos encontramos con la entrada a la tierra prometida. Y eso tiene que ver con no solamente nuestra libertad, sino disfrutar de esa libertad, vivir esa libertad con el Señor y vivir nuestra vida cristiana conquistando. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Nosotros nos quedamos sencillamente con el que somos libres, vivimos en la presencia del Señor, Él nos ha librado de la esclavitud, pero quizás no hemos aprendido a conquistar. Y a conquistar por fe, porque no tiene nada que ver con nosotros, con nuestras fuerzas. El Señor es el que nos ayuda a conquistar, pero sí tenemos que tomar esa decisión para conquistar. De la misma manera que el pueblo no se quedó solamente en los milagros que Dios hizo, habiendo atravesado el Mar Rojo y habiendo vencido la esclavitud del pueblo que le oprimía, sino que entraron en la tierra prometida y después de más de 40 años de idas y vueltas porque no eran capaces de confiar en el Señor, hasta que un día comprendieron que tenían que conquistar. Y yo espero que nosotros no estemos 40 años dando vueltas en el desierto por no haber aprendido que se trata no solamente de ser libres, sino también de conquistar. Así que estas historias en el Antiguo Testamento, como muy bien dice el apóstol Pablo, están escritas para que nosotros seamos edificados, para que nosotros nos acerquemos más al Señor, para que comprendamos lo que está ocurriendo. Así que leemos, es un capítulo muy corto, pero lo vamos leyendo paso por paso y sobre todo, paso a paso, versículo a versículo, pero sobre todo vamos aplicando lo que sucedió en aquel momento en el pueblo, con el pueblo y lo que nosotros tenemos que hacer. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Y Josué se levantó muy de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Vamos a entrar juntos en la tierra prometida, así que lo primero es nuestra decisión. Por eso hice esa pequeña introducción. Porque si no somos capaces de decidir que vamos a vivir de otra manera, sí, podemos vivir una vida cristiana con el Señor, podemos estar aquí en las reuniones, podemos orar en nuestra casa, buscar al Señor, pero vamos a quedarnos sencillamente en lo que Él ha hecho por nosotros y no vamos a conquistar lo que Él quiere para nosotros. Y recordad que en la carta a los Efesios nos dice que tenemos todas las bendiciones espirituales, pero el problema es que si no lo sabemos, si no lo aplicamos en nuestra vida, si no vivimos de esa manera, las bendiciones espirituales están ahí, pero no tienen nada que ver en nuestra vida. ¿Me seguís? No es que haya dos maneras de vivir la vida cristiana. Es solo una. Vivimos por fe y solamente por lo que el Señor hace en nuestra vida.
pero Él quiere que aprendamos a conquistar, que cada día tomemos más de Él y al mismo tiempo que el Espíritu tome más de nosotros. Porque eso es la relación entre dos personas que se aman de una manera entrañable, que se ayudan mutuamente. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor, pero sí todo lo que es nuestro amor, nuestro cariño, nuestra adoración. Y Él toma eso que a nosotros teóricamente no nos cuesta nada para transformar nuestra vida. ¿Veis? Él lo pone todo para nosotros, pero nosotros tenemos que decidirnos. Y me encanta, como sabéis, que me gusta ver los detalles en la palabra del Señor, y sé que a muchos de vosotros también, que Josué, cuando sabe esto, toma una decisión. Y dice, se levantó muy de mañana. Así que nuestra decisión no es, bueno, pues voy a ver si quizá dentro de unos años. Una de las cosas que le he pedido perdón al Señor en mi vida personal, y muchos no me conocéis desde hace tantos años, es que en muchas ocasiones cuando era joven, cuando era más joven que ahora, pues pensaba y decía, bueno, puedo hacer esto, pero necesito hacer esto otro primero, y ya tendré tiempo más adelante para tomar esa decisión. Y hoy lo lamento, porque muchas de las cosas que conocí en el Señor en los últimos años, me hubiera encantado conocerlas 20 años atrás. Es esa decisión, levantándose muy de mañana. Es no decir, pues Señor, quizás, a ver, dentro de unos años vamos a ver lo que hago, qué decisión tomo para ti. O la próxima semana, no, es hoy. Si el Señor te habla hoy, no por lo que yo pueda decir, sino por este momento en el pueblo de Israel y el paso del Jordán, la decisión es hoy, es en este culto, no esperes a volver a casa. Hay que levantarse de mañana, ¿me entendéis? Y más alguien como Josué, que él había estado y había vivido a la sombra de Moisés, no en el sentido que lo entendemos ahora, que suena un poco raro, sino en el sentido de que él estaba aprendiendo de una de las personas más queridas en el pueblo de Israel. Y en el momento en que el Señor se llevó a Moisés, Josué estaba preparado. Claro, no sé si habíais pensado en un pequeño detalle. En ese momento Josué tenía seguro más de 70 años y quizás más cerca de los 80 de lo que pensamos. Ya son años preparándose. No voy a hacer levantar la mano aquí a cuántos tienen menos de 85 años, como tenía Josué o Caleb, porque quizás lo tendríamos que levantar todos. Así que estamos en una situación mejor que la de Josué, ¿me entendéis? Tenemos menos años que él. Y si aquí hay alguien mayor de 85 años, pues después no te preocupes, vamos a orar juntos, porque Caleb con 85 años todavía conquistó Hebrón. Así que no importa la edad que tengamos, lo que sí importa es tomar la decisión y levantándose muy de mañana. Seguimos adelante y dice que sucedió que al cabo de 3 días los oficiales, versículo 2, pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor nuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Primero es nuestra decisión, pero segundo, y más importante todavía, quizás debería ser lo primero, pero sé que me entendéis, es la presencia de Dios, porque sin Él no vamos a ninguna parte. Y esa frase además es literal. En aquel momento la presencia de Dios la representaba el arca del pacto. Cuando el Señor Jesús vino, nos expresó la presencia de Dios de la manera más admirable. ¿Os acordáis cómo comienza la carta a los Hebreos? Dios, habiendo hablado en muchas maneras y en muchas formas, y a través de los profetas y de la naturaleza y de todo, al final se reveló en su propio Hijo, la revelación más perfecta. Y la Biblia dice que el Señor Jesús prometió que Él va a estar con nosotros todos los días. Pero ¿sabes ahora dónde está la presencia del Señor? Pues si no lo recuerdas, vete a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16 y lee cuando dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Así que la presencia del Señor está en cada uno de nosotros. Nunca olvidéis que donde vais vosotros, Dios va con vosotros. Así que
glorificar la presencia de Dios en nuestra vida es que las personas vean algo del Señor en nosotros, aún con todos nuestros problemas y con todas nuestras necesidades. Pero es así por lo que el Señor Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, porque pierde el objetivo de lo que Dios ha creado para él, para ella. Y por eso perder la presencia de Dios, no que Él se vaya, pero pensar, no, yo tengo que hacer esto, y estos son mis planes, y esto es lo que voy a hacer en mi vida, y después esto, y esto, y esto, y esto, y tenerlo todo bajo nuestro control, implica que estamos queriendo salvar nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo. Y cuando yo le doy el control absolutamente de todo a mi Padre Celestial y le digo al Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo, porque lo que yo quiero es que se vea el carácter del Señor Jesús, aún con todos mis defectos en mi vida, estoy entregando mi vida y entonces la voy a salvar. Así que nosotros decidimos, ¿queremos salvar nuestra vida por nosotros mismos o queremos entregarla? Y entonces la salvamos. Y muchas veces ese es nuestro problema. Tomamos decisiones, sí, pero luego nosotros queremos gobernarlo todo. Me encanta cuando Dios responde a Job. Me encanta porque a veces tenemos que comprender, y sé que entenderéis lo que voy a decir, las palabras de Dios hasta con un cierto tono de sentido del humor, porque Él fue el que nos regaló el sentido del humor. Y entonces le dice a Job, porque Job está protestando, está diciendo, no sé lo que pasa en mi vida, es normal, nosotros habríamos hecho lo mismo. Y está diciéndole a Dios, ¿y qué? ¿Te has servido todos los días? ¿Y qué pasa? Y entonces Dios le dice a Job, pues si no puedes gobernar tu vida, ¿cómo vas a gobernar el universo? Porque nosotros somos así, no solamente queremos gobernar nuestra vida, sino nos sentimos con sabiduría para gobernar la vida de los demás y si nos dejan todo el universo, porque somos tan inteligentes, ¿verdad que sí? Ahora, para los que no sois de aquí, sabéis que estoy hablando con la ironía gallega, ¿no? Porque sí, muchas veces nuestra vida nos sobrepasa, no sabemos gobernarla y todavía tenemos fuerzas, todavía sabemos juzgar, todavía sabemos cómo gobernar la vida de otras personas, sabemos lo que le iría perfectamente, todavía podemos gobernar todo nuestro país y todo el universo si nos dejan. Y todavía le decimos a Dios, mira, lo que estás haciendo no está bien, ¿sabes por qué? ¿Verdad que somos así? Así que el secreto es la presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero salvar mi vida, yo te la entrego a ti. Haz lo que quieras con ella. Y a partir de ahí, seguimos adelante. Por eso, en ese plan, la clave es la guía de Dios. Fijaos en el versículo 5. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y se pusieron delante del pueblo. ¿Veis cómo los detalles nos dicen mucho en nuestra vida? Claro que yo entrego mi vida en las manos del Señor, pero después como que le digo al Señor, pues ahora vamos a seguir adelante. No, deja que el Señor te guíe. Deja que Él vaya adelante. Porque es la mejor manera de saber a dónde tenemos que ir. Es la mejor manera de que no solamente Él nos proteja, sino que Él sea Dios en nuestra vida. Y es curioso porque hubo un momento, ¿os acordáis? Más adelante, cuando David quería traer el arca del pacto, y hubo alguien que quiso incluso, porque el arca del pacto no estaba llevada, eso es otro tema, tal como deberían con los sacerdotes, sino que la habían puesto en un carro de vacas. A veces somos así de inteligentes, perdonadme también esta ironía gallega. Y entonces hubo un momento que se caía y alguien echó la mano y murió en ese momento. Porque primero no sabían que tenemos que seguir siempre lo que Dios dice. Y segundo, yo no soy nadie para sostener la obra de Dios. Dios se sostiene por sí mismo. Dios es Dios. Y la única manera en la que yo encuentre mi lugar, no solamente en la vida, en la familia, en la obra, es que yo deje que Dios sea Dios.
Suena muy raro lo que estoy diciendo, pero muchas veces vivimos queriendo ocupar su lugar. Eso es la raíz de la tentación del enemigo. Y yo quiero ocupar el lugar de Dios en mi vida, entonces no admito la guía de Dios. Quiero ocupar el lugar de Dios en mi familia, entonces creo que deben hacer lo que yo digo. Quiero ocupar el lugar de Dios en la iglesia o en el ministerio, y entonces la gente tiene que mirar hacia mí. ¿Os dais cuenta cómo es caer en la tentación? No, tenemos que dejar que Dios guíe y que Él sea siempre el que dirija todo y el que tenga la última palabra. Y a veces incluso en situaciones que no podemos hacer nada, sencillamente callarnos y decirle: Señor, sabes que es tu obra. Incluso nuestra vida es tu vida, aunque me la hayas dado a mí, pero es tu vida. Tú sabrás lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque yo te aseguro que no sé qué hacer. Y es más, si yo hiciera lo que estoy pensando hacer, haría un problema terrible. Como dicen mis buenos amigos y hermanos, en Brasil atrapallaría todo. Porque somos así. Entonces tenemos que seguir la guía de Dios. Y es curioso porque Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y por eso, ya desde que el pueblo salió de Egipto, dice que el ángel del Señor les iba guiando. Y siempre lo hizo. Salvo una vez. ¿Te habías fijado? Una vez, cuando los egipcios estaban detrás, antes de atravesar el Mar Rojo, y querían matar a los judíos. ¿Qué hace el Señor? Se pone detrás para protegerlos. ¿No es bonito eso? Si algún día piensas: es que no sé lo que Dios está haciendo, no sé si me está guiando. Cuando alguien me pregunta eso, yo le digo: ¿sabes qué? A lo mejor te está protegiendo ahora mismo. Espera, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque a lo mejor ahora no necesitas una guía 100%, sino protección. Él te está protegiendo. Descansa, porque el Señor te cuida siempre. Y por eso seguimos leyendo un poquito más rápido, el tiempo se va muy pronto. Y lo siguiente es la consagración. Versículo 5 que habíamos leído: consagraos porque mañana el Señor hará maravillas con vosotros. Claro, cuando hablamos de consagración siempre suena muy espiritual. Rebájalo a tu día a día. ¿Qué es consagrarse al Señor? Es orar, es leer su palabra, es buscarle a Él, es tomar decisiones con Él, es poner todas las situaciones delante de Él y decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? Esto es orar por tu familia, por tus amigos, por los demás, orar por las personas que están cerca de ti, orar incluso por las personas que te hacen la vida imposible. Es consagrar cada momento al Señor. Es decirle: Señor, ¿esto que hay en mi vida te gusta o no? Hacer esa pregunta tan sencilla. ¿Os acordáis cómo termina David el Salmo 139? Es una oración que le he pedido al Señor que me ayude a hacerla todos los días de mi vida sinceramente. Examíname, oh Dios. Jóvenes, perdón, sé que a nadie le gustan los exámenes. Cuando somos mayores tampoco. Pero hay un examen que sí merece la pena. Es cuando el Señor nos examina. Conoce mi corazón. Mira si hay en mí algún camino malo y guíame por el camino eterno. Eso es consagrarse al Señor. Y entonces nos dice, seguimos versículo 7, el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd las palabras del Señor nuestro Dios. Y en ese momento, cuando dice os detendréis a la orilla, está hablando de entrar en la lucha espiritual. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Somos libres y el Señor nos ha regalado todo, pero si piensas que en esta vida nunca vas a sufrir, nunca vas a tener que luchar, todo va a ir bien y todo lo que le pidas al Señor te lo va a cumplir y todas las cosas van a ser impresionantes, lo siento, pero no has comprendido el Evangelio.
Porque el mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y no era para desanimarlos, porque muchas veces mencionamos esa frase. Ya lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos que aprender a no mencionar las frases del Señor solo en parte, sino todo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eso es la frase entera. Entonces, no vamos a renunciar a la aflicción ni a la lucha, precisamente porque la vida espiritual y la vida cristiana es una vida de aventura que merece la pena. Una manera de vivir de una completamente diferente. Por eso tenemos una armadura espiritual. Y a veces sé que pasamos momentos complicados y uno no tiene muchas ganas ni de responder. Y cuando nos preguntan cómo estamos, pues si somos sinceros, a veces solo nos dan ganas de llorar, porque hay situaciones complicadas. Pero la actitud tiene que ser diferente. Como alguien que conocí decía, estoy vivo, estoy activo, armado y peligroso. ¿Por qué es así? Estamos diseñados para luchar en el nombre del Señor Jesús. Claro que vamos a tener aflicciones, pero seguimos a alguien que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Ocurra lo que ocurra en nuestra vida. Y entonces llega un detalle muy importante. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Josué añadió, versículo 10, en esto conoceréis que Dios, el Dios vivo, está entre vosotros y que ciertamente expulsará de delante de vosotros, y menciona a todos los pueblos que va a expulsar. Ahí poned los nombres de las cosas contra las que estáis luchando, porque esa es la manera de leer la Biblia. Ahora tú no tienes lucha con cananeos, hititas y heveos y no sé cuántos más. No me extraña que lucharan con todos estos nombres que tenían, perdón la broma. Pero ahora tenemos lucha, pon ahí las cosas. Contra las incomprensiones, contra no llegar a fin de mes con el dinero, contra las personas que no me comprenden, contra mi propio carácter. Escríbelo ahí en tu Biblia. Yo sé que el Señor va a entender perfectamente que lo pongas ahí. Porque esas son nuestras luchas. Y una sorpresa. Dice el arca del pacto, versículo 11, del Señor, de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Ahora pues tomad 12 hombres de las 12 tribus de Israel, un hombre por cada tribu. ¿Por qué dice eso? A veces nosotros pensamos que todas estas situaciones tienen que ver con algo figurado y no comprendemos en el día a día lo que quiere decir. Claro que estamos diseñados para luchar, pero sabes que tú no luchas solo, no luchas sola. El Señor está contigo y eso hace la diferencia. Pero Dios no quiso quedarse solo a ese nivel. Dijo, ¿sabes qué, Jaime? Además de estar yo contigo, como si no fuera suficiente, yo miro a vosotros y digo, todos los que estás viendo están en tu equipo. Ellos te ayudan a luchar. Estamos luchando juntos todos, no estamos solos. Y a veces sí nos sentimos solos. Y a veces incluso cuando estamos mal, cuando alguien nos manda un mensaje o nos llama, a veces pensamos, pero ¿sabes lo que Dios nos está recordando? No estás sola, no estás solo. Estás en el mismo equipo que muchos otros que me aman de una manera entrañable. Así que déjate abrazar. Déjate acariciar, achuchar. Déjate bendecir por las personas que yo he puesto a tu lado, por las personas que están ahí, por las personas que se preocupan por ti. Por las personas, sí, que a veces quizás somos un poco pesados, pero que están ahí sencillamente porque Dios dice, ¿sabes qué? No me pidas que te explique esto, pero no basta solo con mi presencia. Yo quiero que también con mi presencia está la de muchas otras personas que te demuestren mi amor. Por eso el Señor Jesús dijo que nos conocerían por nuestra doctrina. No dijo eso. Que nos conocerían por cuánto conocemos de la Biblia. O que nos conocerían por las veces que venimos a la iglesia. O que nos conocerían por si realmente llevamos una vida que nadie le encuentra un defecto o no. Estas cosas son buenas, no me entendáis mal. Pero el Señor Jesús dijo, os conocerán por cómo os amáis unos a otros. Estamos en el mismo equipo.
porque a mí sabéis que me encantan las historias deportivas. Y por eso tenemos que orar unos por otros. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Nadie tiene toda la razón, solo nuestro Dios. Así que a veces hay cosas que yo estoy haciendo bien y otras veces no. Nadie tiene derecho a juzgar a otros, sencillamente porque el Señor, que es muy claro y muy directo, dijo: no juzguéis y así no seréis juzgados. ¿A ti te gusta que te juzguen, que te señalen todo el tiempo? Pues vale, puedes juzgar a los demás. Pero si no te gusta que te juzguen, no juzgues a otros. Eso es lo que el Señor dice, es que es tan claro y tan real del día a día lo que Él nos enseña. Pues si no te gusta que te juzguen, no juzgues a otros, ama. Y para que no quedara ninguna duda, dijo: ama incluso a tus enemigos. Y llegamos ya a los últimos puntos y llegamos al versículo donde estábamos leyendo. ¿Os acordáis que paré justo ahí? Dice: sucederá, versículo 13, que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Entonces las aguas que venían de arriba se detuvieron. Queridos hermanos, queridas hermanas, si no nos mojamos, no vamos a luchar. Si no nos mojamos, el Señor no va a cumplir sus promesas, porque hay que dar un paso de fe. Y precisamente mojarse es ese. Vas a cruzar el Jordán, pues vete a la orilla del Jordán. No te quedes esperando: sí, Señor, yo estoy aquí, yo quiero todas tus promesas, envíamelas. No. Ve y entra en el Jordán. Y a veces tienen que suceder cosas en nuestra vida que nos obliguen a mojarnos, a dar un paso adelante. Porque si no, el Jordán no se va a abrir. No vamos a conquistar. Y el Señor trabajará con cada uno de nosotros en lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pensar o en las decisiones para saber cuándo tenemos que mojarnos. Pero en este momento, si el pueblo no se pone a la orilla del Jordán y comienza a caminar, el Jordán no se iba a abrir. Así que tenemos que mojarnos. Tenemos que entrar en la lucha. Y tenemos que decir: ahí voy. ¿Os acordáis cuando el Señor viene caminando sobre el agua y Pedro dice: yo quiero ir? El Señor dijo: ven. Ah, Señor, pero no sé qué voy a hacer, no sé si el agua me va a mantener, no sé si tu espíritu me ayudará o si me hundo. No, Pedro sencillamente salió. Y le admiro, yo no sé si lo habría hecho, ¿tú sí? Salió y comenzó a andar sobre el agua. Las dudas de después, yo creo que todos las tendríamos, pero yo me fijo más en las dudas de antes. Si el Señor me dice: Jaime, hay que hacer esto, voy a mojarme, le obedezco, salgo, o me quedo pensando y diciendo: ¿y si no? Pero hay que mojarse. Y seguimos ya los últimos momentos. Dice, paré justo ahí para que nos diéramos cuenta de que dice que en aquel momento el Jordán se desborda, cuando las aguas estaban más crecidas, cuando todo parecía imposible. Esos son los desafíos del Señor, no los que nosotros podemos controlar. Y acostumbraros a que esos desafíos van a venir en vuestra vida una y otra vez, de los que sois más jóvenes, y los que ya tenéis años ya sabéis de qué estoy hablando. Y algunos que estoy viendo aquí han pasado desafíos de salud impresionantes, que solamente Dios podía haber fortalecido para seguir adelante, familias enteras. Y otros han sido desafíos económicos, sin que fuera vuestra culpa. Y otros han sido desafíos de otro tipo, desafíos de relaciones con otras personas. Y normalmente, ¿sabes cuándo Dios actúa? Cuando las aguas están al borde, cuando decimos: ya no puedo más.
Porque, otra vez, no nos conocemos mucho a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos controlar todo, raras veces oramos. ¿Sois así o no? A mí me pasa eso. Porque digo, no, esto lo arreglo yo en 2 minutos. Y a veces lo desarreglamos más. Pero raras veces le dejamos que el Señor actúe. Entonces, cuando no hay otra posibilidad, entonces sí, nos desesperamos y oramos. Siempre recuerdo el momento del paso del Mar Rojo. De repente tienes un mar inmenso delante, no ves ni el otro lado. Y atrás está el ejército más poderoso de aquel momento. Entonces, ¿qué planes haríamos nosotros? Dice, bueno, vamos a pensar, vamos a ver parte de nosotros por la retaguardia, a ver si los podemos de alguna manera vencer. O Señor, el ángel que nos protege, envía fuego. O no sé, oraríamos por muchas situaciones concretas que nosotros arreglaríamos. Pero verdad que nadie, absolutamente nadie, oraría, Señor, hay un mar delante, divídelo, que pasamos. ¿Verdad que nadie haría eso? ¿Nunca pensasteis eso? A mí no se me hubiera ocurrido, pero es justo lo que el Señor hizo. Hay un mar delante de ti, hay enemigos atrás y no sabes qué va a pasar, pues Dios va a dividir el mar. Cuando todo parezca imposible, cuando las aguas estaban más crecidas. Y todo el pueblo pasó, dice, enfrente de Jericó. Y perdonadme que me haya extendido un poco más, ya estamos terminando. Vivieron la ciudad que tenían para conquistar. Está en el versículo 16 y 17. ¿Y sabes qué? Dios pone esos desafíos delante de nosotros. Esa es la ciudad que hay que conquistar. Gracias a Dios que en la presentación hemos visto que hay muchas personas de muchos lugares diferentes. El lugar donde Dios te ha colocado es lo que tienes que conquistar para Él. Y justo después de ese desafío, tú lo ves esa ciudad, ves nuestra ciudad aquí, ves Santiago. ¿Y qué hemos pensado una y otra y otra y otra vez? Imposible. ¿O no? ¿No lo habéis pensado? Sí, ya sé que tenemos fe y que decimos que con el Señor es todo posible, pero en el fondo de nuestro corazón, pues Dios le hace ver Jericó, le dice, esa es la ciudad que vais a conquistar. Ahora os voy a decir cómo. Cuando yo pienso que algo es imposible es porque estoy pensando a mi manera, cómo voy a vencer esa ciudad. Y claro, os acordáis, pero ese es tema de otra predicación, ellos vencieron a Jericó de una manera completamente sobrenatural. Así que hace bastantes meses que le estoy pidiendo sabiduría al Señor para comprender que la conquista de Santiago y de otras ciudades tiene que ver con lo sobrenatural, no con lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Así que hay que seguir orando, hay que seguir descansando en el Señor y hay que seguir diciéndole, Señor, yo voy a ir, yo voy a mojarme, yo voy a hacer lo que me digas. Y por último, ya no vamos a entrar ahí, en el capítulo 4, una de las primeras cosas que hace Josué una vez que pasan el río Jordán y antes de comenzar a conquistar, es colocar piedras conmemorativas para recordar lo que Dios ha hecho. Porque ese es uno de nuestros mayores problemas. ¿Cuál ha sido la última vez que te has ido? ¿Una mañana, una tarde? No me respondáis, no quiero poner a nadie, hacer sentir mal a nadie. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasaste una mañana, una tarde, solo, sola, recordando todas las cosas que Dios ha hecho contigo y agradeciendo? ¿Cuándo has quitado algún día así? Porque te aseguro que es uno de los días mejor usados de nuestra vida. Porque lo que el enemigo hace muchas veces es hacer que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que sigamos desconfiando en el futuro. Y como el pueblo de Israel, que había visto más milagros de lo que jamás nadie ha visto en toda la historia, seguían diciendo, ¿podrá Dios hacer tal cosa? Y a veces inconscientemente pensamos eso, ¿podrá Dios? Y entonces el Espíritu de Dios dice, Jaime, no preguntes más, aparta un día, recuerda lo que he hecho en toda tu vida desde que eres niño
y después me preguntas. Y cuando yo empiezo a recordar todo lo que Dios ha hecho, ya no hay más preguntas. ¿Es así o no? No hay más preguntas, nunca más. Y son tantas cosas, y no sé a vosotros, pero a mí muchas veces me hace llorar porque le digo, Señor, ¿cómo has tenido tanta paciencia conmigo? ¿Cómo has seguido creyendo en mí? ¿Cómo has seguido haciendo tantas cosas? Claro, eso conforme van pasando los años lo vas aprendiendo más. Pero por eso necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y por eso algo tan sencillo el Señor dejó establecido como el pan y el vino, ¿os acordáis? Sencillamente para agradecer. Pero por eso necesitamos orar. Y terminamos orando. Perdonadme estos minutos que me extendí de más, pero creo que es bueno que terminemos orando. Y como el pueblo agradecía juntos, a mí me encantaría que oraras con alguien que tienes al lado. Si está tu mujer, tu marido, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, hazlo. Si no, con alguien de la iglesia, porque está en el mismo equipo. ¿Os acordáis lo que hablamos? Pero acércate a alguien, que no ore nadie solo, o dos o tres. Solamente para agradecer. Señor, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por la vida de mi hermano, mi hermana. Y gracias porque juntos vamos a conquistar lo que tú nos pongas por delante. Sea lo que sea. Esa es nuestra oración.